André, muchísimas gracias. Pendientes, por supuesto, de esta grave situación en materia de orden público. Precisamente a esta hora nos vamos en vivo con Juan Falconer. Él es analista para conversar sobre el tema de esta guerra que se está desatando en la región del Catatumbo. Profesor, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. La primera pregunta que quiero hacerle antes de salir también de las propuestas que tengo aquí para conversar. ¿Quiénes operan exactamente en esta región? ¿De quién es el enfrentamiento que tiene a la gente en esta situación? Joana, muchas gracias por la invitación, siempre un placer. La zona del Catatumbo es una zona muy compleja porque en estos momentos hay tensiones entre las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos narcoterroristas que quieren tener el dominio territorial de esta zona, muy pobre por demás, pero con una ubicación estratégica para el tránsito de todas las drogas ilícitas y también para las operaciones ilegales. También es una zona que tiene una importante cercanía con Venezuela y es una ubicación estratégica para los intereses delictivos de estos grupos que operan en la región. Por eso es que estamos viendo estos enfrentamientos entre estas estructuras criminales ante la incapacidad del Estado por recuperar el orden público y adicional poder dar la seguridad y la presencia estatal necesaria a la población residente en la zona. Profesor, tenemos varias preguntas y en esa medida pues le pido por favor ser un poco más puntual para poder abordar más temas. Quiero preguntarle sobre este tema. ¿Qué quiere el ELN entonces? Muchos medios, muchas personas, muchos analistas dicen guerra de guerrillas, pero en este caso ¿estamos hablando de esto o estamos hablando más bien de grupos delincuenciales? Para algunos no tiene que ver disidencias, sino tiene más bien, dicen incluso algunos miembros de guerrillas, que esto tendría más bien es con paramilitares disfrazados de disidencias de las FARC. ¿Cómo es este tema? Bueno, lo que nosotros conocemos de la zona es que opera el Frente 33 de las disidencias de las FARC, también hay presencia del ELN y de otros grupos criminales. Pero acá lo cierto, para responder tu pregunta, es que el ELN lo que busca y lo que siempre ha querido y lo que el presidente y el gobierno nacional no ha entendido es que quieren el dominio del negocio del narcotráfico que dejaron las extintas FARC, y lo que ellos siempre han manifestado es que no quieren la paz. Producto de eso es que hoy hablamos de que se había hecho un cese a ese diálogo y a esa mesa de negociación con el ELN, pero es falso, porque eso está congelado desde el primer semestre del año pasado por el ELN. Luego, en el segundo semestre hay un nuevo atentado, ahora en el Cauca, y eso complica la situación. Es que no hay una mesa de negociación tangible, el único que está ahí es el gobierno hablando solo. De esta situación que parece repetitiva, porque hace exactamente 6 años asistíamos al atentado del ELN en la escuela de la Policía General Santander. ¿Qué pensar de estos actos? Y en definitiva, entonces, ¿esto nos va a acompañar por siempre? El ELN se han hecho alrededor de tal vez 7 mesas de negociación y gobiernos diferentes han intentado tener un acercamiento, pero el ELN definitivamente es una estructura criminal, un grupo narcoterrorista que no quiere la paz, y el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en el diálogo y ha abandonado la lucha armada contra esta estructura, y hoy tenemos la tragedia del Catatumbo, que por demás debería tener una responsabilidad política clara, porque los alcaldes de la región advirtieron al gobierno nacional de esta situación y hoy tristemente la tienen que ver consumada. Yo pienso que tienen que haber renuncias, o por lo menos que el presidente pida la renuncia del ministro del Interior, del alto comisionado de paz, entre muchos otros, porque es que la inactividad del Estado es la que hoy es corresponsable de los hechos tan lamentables que está pasando. Y con el ELN lamentablemente se requieren acciones militares hasta que efectivamente se llegue a un nivel en el cual ellos tengan que sentarse en las mesas de diálogo ante la incapacidad de seguir su pelea con el Estado. Bueno, hablamos de ELN en esta región, usted también me hablaba de otros grupos que operan en esta zona. ¿Cómo actuar exactamente con estos grupos? Por ejemplo, hablamos de disidencias de las FARC, ¿qué otros grupos están presentes? Porque la situación sigue siendo bastante compleja, incluso la ciudadanía, la población está pidiendo los corredores comunitarios para que puedan llevarles comida, para que puedan atender a la gente y que por supuesto entre incluso la Cruz Roja Internacional.
Sí, yo creo que aquí el ejercicio es muy claro y el gobierno nacional tiene que entender que la paz total ha sido un gran fracaso porque no tiene un norte, no ha sido estructurada, no ha sido organizada y lo único que se ha hecho es darle prebendas a estas estructuras criminales sin un verdadero compromiso de paz. Por ejemplo, lo que tenemos con las disidencias de las FARC también es un tema muy preocupante porque esta estructura guerrillera, esta estructura también narcoterrorista por demás, lo que ha demostrado es que en su momento no quiso sumarse al proceso de paz de las extintas FARC y ya con el acuerdo de paz firmado en el 2016, lo claro era que no tenían posibilidad de otra mesa de diálogo. El gobierno insistió en tales mesas de diálogo y también hemos visto lo que ha pasado a lo largo del territorio nacional. Mismo ejercicio con el ELN. También hemos visto en otras zonas del país estructuras que se han ido fortaleciendo, el Clan del Golfo, entre el de Aragua, el EPL, algunos grupos, digamos, que han subnacido de estas estructuras. Y lo cierto acá es que el gobierno, siendo complaciente, pues ha permitido mayor extensión en sus territorios y también mayores operaciones contra la población civil, lo cual es muy, muy lamentable. ¿Qué hablar o qué incidencia tuvo el más reciente hecho donde veíamos la muerte, por ejemplo, de una familia y el bebé en medio de esta situación y se agudiza esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí y qué tiene que ver también toda esta situación? Bueno, es que en realidad cuando el Estado abandona su deber constitucional y legal de combatir a estas estructuras criminales y les da un aire para que sigan creciendo y para que sigan adelantando todo este tipo de operaciones contra la población civil, lo cierto acá es que vamos a seguir viendo lamentablemente actos como estos en los cuales hay pérdidas humanas importantes, en los cuales hay hostigamiento a la población civil y una fuerte presencia de estas estructuras criminales. Es decir, el Estado no ha cumplido esa oferta institucional de hacer presencia en estos estados y recuperar el orden público. Trasladémonos un momento, por ejemplo, al Cauca y pensemos también todo lo que ha pasado con la falsa promesa en el municipio del Plateado, donde fueron varios altos funcionarios del gobierno, se tomaron unas selfies, dijeron que iba a haber una oferta institucional que hoy no hay. Hoy sigue habiendo, inclusive las disidencias de las FARC siguen inaugurando obras públicas y siguen extorsionando frente a los ojos del Estado y revictimizando a las víctimas del conflicto. Entonces, si no hay una actitud decidida y una política de Estado de cumplir la Constitución y la ley y perseguir estas estructuras criminales que no estén comprometidas con los procesos de paz, pues estos serán los resultados. Insisto, debe haber una responsabilidad política por estos lamentables hechos. Profesor, puntualmente, ¿de dónde, de qué, cómo se financian el ELN? ¿De dónde obtienen los recursos? Ese es uno de los temas por los cuales el ELN ha decidido emprender esta campaña de violencia desproporcionada, porque una de las peticiones que hicieron para condicionar las mesas de diálogo era un fondo multipropósito multidonante, en el cual varios actores de la vida civil, del gobierno, entre otras, empezaran a pagar las operaciones del ELN para que ellos dejaran de delinquir. Entonces, pues era un despropósito. El ELN se financia principalmente del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, entre muchísimos otros delitos, los cuales no han abandonado y le dijeron muy claramente al gobierno nacional que no lo iban a abandonar si el gobierno no empezaba a darles una especie de subsidio para ellos abandonar estas actividades delictivas. O sea, es que esto es un descaro que no tiene precedentes, pero que el gobierno nacional de alguna manera pues les permite que lleguen a sugerir ese tipo de propuestas porque no hay una presencia institucional fuerte, no hay una política. Esa política de la paz total en realidad ha sido un fracaso monumental. Le pregunto esto de dónde se financia porque Oti Patiño ha dicho que el ELN tiene temor a la paz. Entonces, mi pregunta va en el sentido de no es tanto a la paz, sino a qué podría tenerle temor el ELN o cuál es la segunda línea que hay que leerle aquí a Oti Patiño. Sí, en realidad lo que pasa es que el ELN lo que tiene muy claro es que le es mucho más rentable tener y ostentar el poder en estos territorios, controlar las operaciones del narcotráfico, seguir con el secuestro, con la extorsión, entre múltiples delitos, que le es mucho más rentable que una propuesta vaga del gobierno nacional en la cual el ELN también, como otros grupos guerrilleros y criminales terroristas han podido denotar, es que ante, por ejemplo, miremos las dificultades de la implementación del proceso de paz con las FARC,
y todas esas promesas incumplidas y toda esa situación tan difícil que están en estos momentos viviendo las personas que abandonaron las armas, pues también es una alerta. Primero, es más rentable los negocios ilícitos y por demás también han evidenciado que la implementación de los acuerdos de paz en Colombia lamentablemente tienen muchísimas dificultades y eso también debe generar ruido en las mesas y en los diálogos que se adelantan con estos grupos. ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Cuál es el papel del Estado, mejor, de la policía, de los militares en este momento en esa zona? Porque da la ligera impresión de que entonces ¿quién está poniendo el orden? ¿Quién está cuidando a la población? ¿Cómo funciona eso? Porque es que nuestra realidad desde acá, decir, bueno, ¿dónde están los militares? ¿Dónde está la policía? Es muy fácil. Pero es que en esta región y en estas regiones en conflicto, ese factor que para nosotros es simplemente que llegue y solucione todo, no es tan fácil. ¿Cómo funciona este elemento tan importante para el Estado que son sus fuerzas militares? Bueno, eso sí resulta muy lamentable porque la presencia institucional, en este caso de la fuerza militar y de policía, no solo no ha sido suficiente, sino que también la instrucción del gobierno nacional de no atacar a estas estructuras criminales y que no puedan desarrollar sus actividades, pues también ha sido un mensaje y un incentivo perverso que lo que ha producido es que se vean mucho más fortalecidas estas estructuras criminales en contraposición a la presencia de las fuerzas militares y de policía. Recuerdo yo mucho el año pasado un consejo de seguridad que no se pudo realizar en el Cauca porque no habían las medidas de seguridad para los altos comandantes militares y las personas del alto gobierno. Entonces uno se pregunta, o sea, si no los pueden proteger a ellos, entonces ¿qué hacemos? También recordemos lo que pasaba en el Valle del Cauca cuando no podía ingresar la policía a uno de estos municipios, si mal no recuerdo, creo que era Yumbo, en el cual no se le podía garantizar la seguridad a la policía para que entrara al municipio. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué pasa con la población civil si la misma fuerza pública no tiene las mínimas garantías ni ellos mismos pueden protegerse en esa situación? Entonces es muy lamentable y creo que lo que está pasando en estos momentos en el Catatumbo obedece a esas dinámicas donde vemos una fuerza militar y de policía reducida, donde las órdenes que se les imparten impiden cumplir su deber constitucional y legal, y lo más preocupante, que pueda haber un grado incluso de desmotivación, que eso también tocaría entrarlo a revisar con mayor detalle. Vamos a ir cerrando, profesor, rápidamente. Esta situación tristemente no es nueva y por responsabilidad también histórica hay que decirlo. Recordemos que hace un tiempo atrás estábamos hablando de esto, pero en la región, por ejemplo, de Arauca, donde también uno se preguntaba, bueno, ¿y dónde está el ejército, la policía? Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse, hay que mirar es cómo operan estas regiones, cómo funcionan estas regiones. Para despedirnos con un dato, la Defensoría dice hace pocos minutos que ellos están alertando la peligrosa situación del Catatumbo desde el año 2020. Entonces, para todos, para organizaciones humanitarias, para colombianos, para todos, la pregunta es, ¿y ahora qué? Sí, es lamentable porque las alertas tempranas no se vienen atendiendo por parte del gobierno nacional y lo que yo creo es que sí se necesita una acción decidida, poderosa, en la cual se aumente rápidamente la presencia militar y de policía en la región y haya una oferta institucional que realmente permita recuperar el orden público, pero que no sean esas falsas promesas como en el Plateado, como en el Cayón de Ambicay, entre muchas otras zonas muy complejas en las cuales el Estado va, hace presencia, se toma fotos y abandona a la población civil. Aquí realmente necesitamos que el gobierno nacional entienda que la paz total no es impunidad total y que si tiene que combatir a esas estructuras, tiene que hacerlo para defender a las personas que en estos momentos corren inmenso peligro. Ver a estos profesores saliendo del Catatumbo, ver a la población civil, ver a los caídos en estos momentos y también a los firmantes de la paz, pues realmente resulta muy triste y el presidente no puede seguir en esta tónica. Bueno, profesor, le agradecemos mucho el habernos acompañado, darnos claridad también sobre este tema para entender lo que pasa, lo que está sucediendo y vamos a continuar muy atentos porque aquí lo más importante es cuidar a la población civil, cuidar a la gente y garantizarle desde todos los lugares que estén a salvo y seguros. Gracias, profesor. Joana, gracias a ti y un fuerte abrazo a todos. Bueno, pues continuamos porque